Países europeos como el Reino Unido tienen el derecho a la salud pública y universal como un derecho adquirido y buena parte de los presupuestos nacionales están dedicados a la salud. En América Latina, sin embargo, los esfuerzos por crear estados de bienestar robustos han tenido un éxito desigual. Guatemala, por ejemplo, vive hoy una de las peores crisis hospitalarias que recuerda el país. Hoy, en La Gran Historia, hablamos sobre la enfermedad del sistema de salud guatemalteco. La última crisis del sistema de salud en Guatemala saltó a la luz pública en septiembre, cuando la falta de recursos para comprar insumos, por ejemplo, alarmó a una opinión pública que ve cómo tiene que costearse unos medicamentos y productos médicos para los que, en la mayoría de los casos, no tiene dinero. Lejos de solucionarse, en noviembre los principales hospitales de la capital guatemalteca seguían padeciendo una crisis sin precedentes que hizo que la Procuraduría General de los Derechos Humanos del país diera la voz de alarma. Hacen falta recursos urgentes para el corto plazo y mejor planificación en el largo recorrido si Guatemala quiere tener un sistema de salud de calidad. La directora de la Procuraduría para la Supervisión de Hospitales, Zulma Calderón, es rotunda afirmando que la falta de una salud de calidad que abarque a todo el territorio nacional es un incumplimiento de los derechos humanos. El sistema de salud del país es un sistema que está dirigido hacia algunos fragmentos de la población, es decir, la población que es económicamente activa puede acudir al seguro social, la población que tiene acceso económico puede comprar seguros, la población que no tiene recursos acude en su mayoría a los servicios de salud. Y esto es lo que significa una fragmentación de todos los sectores del país. Eso conlleva a que muchas de las personas que en este momento han dejado de tener posibilidades económicas para poder pagar servicios de salud privados, tengan la necesidad de recurrir a los servicios de salud, lo que de una u otra forma los ha saturado, los ha abarrotado y sumado a eso, el país también tiene una crisis en la infraestructura de los servicios. Apenas contamos con alrededor de 1.500 servicios de salud que deben de responder a las necesidades de 15 millones de guatemaltecos. La saturación de los servicios públicos de salud es un factor importante para que los proveedores privados tengan una mayor cuota de mercado. La financiación pública de los servicios de salud en Guatemala es la que representa un gasto menor, siendo los seguros privados y lo que se conoce como gasto de bolsillo las principales fuentes de recursos. El financiamiento del sistema de salud es a través de tres fuentes. Una es la cooperación internacional, que es bastante mínima, no llega ni siquiera al 5% de todo el presupuesto. La otra fuente son los fondos que se recogen a través de los impuestos generales y la tercera son los fondos de bolsillo, el gasto privado. El principal problema que tiene el financiamiento en Guatemala comparado con otros países de América Latina es que el sistema de impuestos generales realmente recoge muy poco. No pasa del 11% actualmente de todo el gasto general, lo cual significa que lo que se le transfiere al sistema de salud no llega ni siquiera al 2% de todo el gasto general, mientras que en otros países de América Latina el promedio está entre 6 y 7%. Eso quiere decir que la población, para poder resolver sus problemas de salud, tiene que ejecutar gastos de su propio bolsillo, lo cual es bastante inequitativo y pone a toda la población en un gran riesgo de tener alguna enfermedad que le cause gastos grandes, que puede ser que fácilmente lo lleve a una situación de extrema pobreza. Entonces, ese es el mayor problema, que ese poco gasto público genera unas grandes inequidades e ineficiencias en el sistema público de salud. Los modelos de salud más exitosos del mundo están basados en el pago de impuestos, con el cual se financia la salud. Uno de los modelos más exitosos del mundo es Canadá. En Latinoamérica también han habido ciertos avances, pero en los últimos años han habido más retrocesos que
que avances, ¿verdad? Guatemala es un país que debe de reestructurar todo el sistema de salud. Decir que necesitamos pagar más impuestos para tener una mejor salud es contradictorio por el tema de la corrupción. Los guatemaltecos en general no queremos pagar más impuestos porque no sabemos a dónde van a ir a parar, ¿verdad? Cuando tengamos más conciencia sobre ese tema y podamos subsanar el tema de la corrupción para podernos construir un país más transparente, entonces podemos en ese momento hablar de tener más impuestos para tener una mejor salud. Mi opinión personal es que el sistema de salud de Guatemala debe de ser reestructurado en este momento con lo que tiene. Con lo que tenemos debemos de ver hacia dónde tenemos que orientarnos, porque esta crisis ha permitido evidenciar todas las deficiencias que tenemos. Todas, creo que no quedó ni una que no se haya logrado evidenciar, desde el tráfico de influencias hasta la sobrevaloración de los medicamentos, el pago de deudas políticas. Eso evidenció que tenemos un sistema de salud muy débil y con lo que tenemos podemos todavía rescatar ciertas cosas para con eso trabajar y formar un nuevo sistema de salud que bien puede ser orientado como la caja del seguro que hay en Costa Rica o a través de los pagos de seguros o a través de los pagos de impuestos. Una vez más, los niveles de corrupción que sistemáticamente aparecen en Latinoamérica como un problema también vendrían a afectar a la atención médica que reciben los guatemaltecos. De hecho, aunque las autoridades del país han hecho esfuerzos notables en proveer al sistema de más recursos, el manejo de estos no habría acabado teniendo un efecto positivo en la atención médica de los ciudadanos. Este crecimiento del financiamiento público, el presupuesto del Ministerio de Salud, ha sido bastante desorganizado y bastante poco focalizado hacia lo que se requiere hacer. Por ejemplo, nosotros en lugares rurales donde trabajamos hemos identificado que había un crecimiento grande de recurso humano que está contratado de forma temporal, los cuales están contratados bajo una flexibilización laboral muy grande y muchos de ellos no tienen el perfil para prestar servicios de salud, lo cual claramente da indicios que ha sido clientelismo político el que ha dado este crecimiento grande de personal. Los informes de investigación periodística también han identificado que mucho del aumento del presupuesto público se ha ido hacia compras de medicamentos que se está haciendo a un costo mucho mayor de lo que se hacía antes. Entonces, de nuevo, se han identificado que han habido focos de corrupción en la compra de medicamentos e insumos médicos y uno lo puede identificar más o menos rápidamente que algo está ocurriendo cuando uno está sucediendo esta situación, que para nosotros lo que esto ejemplifica es que funcionarios públicos o agentes que tienen que ver con usos de recursos públicos de alguna forma sienten que no va a suceder nada por lo que están haciendo. Y para nosotros tiene que ver mucho con la capacidad que está teniendo el sistema de obligar a que cualquier funcionario público tenga que rendir cuentas sobre sus acciones. Se están haciendo mal varias cosas, ¿verdad? Durante esta última administración, probablemente uno de los errores más graves que se ha dado es la contratación de demasiado personal en el área administrativa, que contrasta con el poco personal operativo. Es decir, necesitamos más médicos, necesitamos más enfermeras, más laboratoristas, más rayos X y contrario a eso, existe mucho más personal administrativo, más secretarias, más conserjes, y no es que esto no sea importante, sino que necesitamos mucha más gente en nuestros servicios de salud. Eso por un lado. Por otro lado, también se están manejando en el Ministerio de Salud salarios que antes no se manejaban por arriba del promedio, por arriba de la media, ¿verdad? Lo que ha de alguna u otra forma también contribuido al desfinanciamiento del tema de salud. El tema de las compras directas, de la sobrevaloración de los medicamentos, que ha venido también a repercutir en que la crisis, si bien es cierto, como usted lo dice, ha sido cíclica, este año se ha vuelto todavía más dura. La falta de calidad del sistema de salud guatemalteco es casi un clamor universal. Aunque hay ciudadanos que dicen haber tenido experiencias excelentes en los hospitales de la capital, son muchos otros los que aseguran que alguna vez se han tenido que costear sus propios medicamentos, esperar interminables horas para ser atendidos o directamente tener que costearse un tratamiento completo de su propio bolsillo. Los guatemaltecos reclaman un sistema más eficiente
y muchos de ellos apuntan al mal manejo de recursos como el problema que no deja a la sanidad del país despegar. Hay tantas deficiencias, no sé si usted ha ido a los pueblos, mira de que no hay doctores, no hay medicina, no hay, o sea, prácticamente el sistema de salud yo diría que estaría en un colapso. He tenido que esperar muchas veces, o sea, yo creo que es cosa, por lo menos en los públicos hay que esperar, ¿va? Porque a veces no hay suficientes médicos o de turno, pienso yo, que a veces lo hacen a uno esperar y a veces no lo atienden como es. No hay recursos suficientes para las personas que realmente lo necesitan. La limpieza que es la que no hay, ¿verdad? No hay limpieza, o sea, cuando uno va, la verdad es feo pues los olores que se sienten y todo. No, yo pienso que es eso, la limpieza, la que no nos ayuda, ¿verdad? Si tuviéramos un poquito de consideración y limpieza fuera diferente. Cuando uno va a una emergencia, y en este caso en el ICS es tremendo, de verdad, el ICS es pero fatal, de verdad. A pesar de que es un seguro que cobran, es pésimo. Sería bueno que las autoridades superiores, ministro de Salud Pública, visitaran los hospitales del interior de la República de Guatemala para que se dé cuenta las penalidades que pasa la pobre gente. Como en tantos países de Latinoamérica, el medio rural guatemalteco es extenso y plural. También, como en otros tantos casos, la atención que los ciudadanos de esos territorios reciben del Estado es deficiente y siempre más pobre que en las ciudades. Lo que ha sucedido con Guatemala es que hay una brecha que se ha ido acumulando de falta de inversión en infraestructura pública a nivel rural. O sea, no solo sucede en salud, también en educación, pero, por ejemplo, la infraestructura actual que tiene el sistema de salud es que representa poblaciones de los años 1950-1960. Desde entonces, de la década del 70, no había una mayor inversión pública en infraestructura. Lo que se ha hecho es renovar alguna infraestructura existente, pero no ha tenido ningún impacto en relación al crecimiento poblacional. Por eso esa brecha de infraestructura pública se sigue acumulando y en donde más se siente esa necesidad y se expresa es en el medio rural. Hoy por hoy sabemos que lavarnos las manos es la mejor vacuna que existe desde hace mucho tiempo. Sin embargo, pocos guatemaltecos tienen acceso al agua y mucho menos al agua segura. Cuando unas cosas tan sencillas, tan básicas como esas logren cambiar en nuestro país, entonces vamos a tener grandes avances en el tema de salud. Los retos del sistema de salud en Guatemala son numerosos. La mejora en la gestión de recursos es primordial para dar paso a otras mejoras, aunque la salud, como apuntan los expertos, depende de muchos factores y pobreza, higiene o formación tienen mucho que ver con ella. En las 2 últimas décadas, varios países de la región han hecho esfuerzos notables por dar cobertura sanitaria universal a sus ciudadanos. La Escuela Londinense para la Higiene y la Medicina Tropical lleva décadas estudiando los sistemas de salud en países en desarrollo. Casi todo Centroamérica y Suramérica vienen de unas historias donde hay una seguridad social que se organiza, pero es solo para los que tienen un trabajo formal. Y las personas de bajos ingresos acuden a los servicios de salud que son públicos. Eso genera una fragmentación donde hay una diferencia, por ejemplo, en la calidad. La calidad del servicio que tú recibes a través del seguro social y de este sistema de trabajadores formales no es la misma que a través del sistema público, y los sistemas públicos tienen hospitales donde tenemos la crisis de los insumos, donde los recursos no alcanzan, donde llega a la mitad de año y ya se acabaron los recursos y han sido muy complicados. Pero siempre América Latina ha buscado es cerrar esa brecha entre los que no tienen y entre los que sí tienen. Y el éxito de los sistemas de salud ha variado de un país a otro en relación históricamente en relación a la sociedad civil, a la fuerza que ha tenido la sociedad civil, a qué tanto impacto tuvo en los años 80 las reformas o el ajuste estructural que trajo el Fondo Monetario Internacional. Las reformas draconianas que impulsaron algunos países al dictado del FMI en los 80 y en los 90 trajeron consigo una merma de gasto público que afectó a los sistemas de salud, como en Argentina, donde las clases medias se convirtieron en consumidores de servicios de salud, en lugar de en usuarios del sistema público de salud. Sin embargo, las tornas volvieron a cambiar cuando se vio que los ajustes habían traído más pobreza y con ella más problemas sanitarios. Hoy, muchos países de la región reconocen en sus constituciones el derecho a la atención sanitaria,
aunque en algunos casos, como el guatemalteco, sea solo sobre el papel. En la medida en que tú tienes eso en la Constitución, hay por lo menos ahí detrás un gobierno que está tratando de lograr esa mejor salud para su población y un mejor acceso a los servicios de salud. La forma en que lo logran ha sido más o menos diversa, cada país lo ha desarrollado de una manera diferente y ha sido complicado, pero la situación de ahora que tienen los países de América Latina con lo que tenían en los 70s o en los 80s, definitivamente sí es mejor. Y lo podemos ver a través de indicadores de salud, la mortalidad materna ha disminuido, la mortalidad infantil ha disminuido. No solamente por el sistema de salud, sino por un crecimiento económico que han tenido todos estos países. ¿Por qué no es suficiente? Porque los gobiernos tienen que decidir en qué invierten los recursos y decidir destinar recursos a salud y no dedicárselos a otros asuntos en los que debe gastar el gobierno no es un tema fácil. En todos los países es difícil definir en qué se van a utilizar los recursos. Sabemos que el financiamiento de los sistemas es muy importante y que los gobiernos tienen que comprometerse políticamente en el tiempo a darle un buen financiamiento a los sistemas de salud, porque los sistemas de salud sí tienen un impacto positivo en la población. No únicamente destinar los recursos al sistema de salud, porque lo que sí sabemos es que si hay algo que mejora la salud de la población es empleo, vivienda, alimentación, agua, seguridad. Esas cosas tienen un impacto muy positivo en la salud, pero definitivamente hay que destinar recursos a los sistemas de salud. El problema viene de dónde pueden salir esos recursos. Muchos países de América Latina aún tienen niveles de pobreza demasiado altos. La lógica de subir impuestos a las clases medias, en un pacto tácito a la europea en la que más impuestos representarían más inversión en servicios públicos, no se puede dar por la composición social de muchos países en América Latina. Sin embargo, hay casos exitosos en la región donde el Estado ha puesto especial énfasis en la asistencia sanitaria, como Chile o México, y además la rapidez con la que han construido esos sistemas de salud ha sido vertiginosa. Hay un tema de cómo se financian los gobiernos. Puede ser o a través de más impuestos, pero pensar en subir los impuestos en un país pobre como son los países de América Latina no es fácil. ¿Cuál es la otra opción para financiar el sistema? Acudir a la deuda pública. El país va y pide plata prestada para financiarlo. Esa es una posibilidad, pero esa plata que yo pido, en el futuro tengo que pagarla. Y eso va abriendo unos huecos fiscales que a los países a largo plazo terminan pagándoles y son muy costosos. No son temas fáciles. Yo tengo una visión muy romántica donde cada gobierno siempre trata de hacer lo mejor de su población, comete errores y siempre he tratado de pensar que esos errores no se cometen de mala fe ni de malos actos, sino son decisiones que deben tomarse en el momento. Regoces apunta a otro problema añadido y característico de América Latina, la corrupción. La mayor parte de los gobiernos de América Latina tienen un peso de la elección popular de los políticos regionales muy grande. Y esa descentralización mezclado al poder político se ha convertido en una fuente de corrupción, porque hay una forma de donde hay unos recursos donde pueden tomar los recursos de ahí, los recursos de salud, que si tú miras el 6 o el 7% del Producto Interno Bruto de los países de América Latina se va hacia salud, y de ese 6 o 7% en promedio podemos decir que entre el 40% y la mitad son recursos públicos, es mucho dinero el que hay ahí. Entonces se vuelve una tentación muy grande para apropiarse de unos recursos de alguna forma. Y la descentralización es buena, pero facilita eso en la medida en que la vigilancia y control que tenga el gobierno no sea suficiente. La corrupción es, precisamente, algo que preocupa sobremanera también a muchos guatemaltecos preguntados por las calles de la capital. Es triste y vergonzoso decirlo, pero la corrupción nos está matando. En todo nivel la corrupción está terrible. Que yo te paso la pelota a ti y el otro se la pasa, da determinada cantidad para determinado proyecto. A la hora cuando llega ese dinero para la persona que lo va a utilizar, ya no es suficiente. Igual sucede con las medicinas. Mala administración, por robo, roban mucho, desde el pequeño hasta arriba. El gobierno se queda con los recursos que hay. Mala organización del gobierno, pienso yo. Falta gente que sepa
no que pongan gente por partido. La cobertura universal, es decir, la atención sanitaria a todos los ciudadanos que la necesiten sin ningún tipo de cobro, es un tema recurrente en América Latina y a cuyo afianzamiento intenta contribuir la coalición de más de 500 organizaciones, la mayoría de la región, para presionar a los gobiernos a avanzar en esa dirección. Lo que nosotros vemos es que una cosa es cuando la persona tiene una necesidad de salud y la otra es cuando demanda el servicio, que es el caso, por ejemplo, de las poblaciones rurales. Las poblaciones rurales tienen necesidades de salud, pero no demandan el servicio porque el hospital les queda a kilómetros de distancia o les queda a través de la selva o tienen que ir a través de un río. Entonces no pueden demandar el servicio. Tienen una necesidad, pero no demanda. La cobertura universal está apuntándole a cubrir la necesidad, no la demanda. La gente no tiene que ir a buscar el servicio. Eso es un concepto muy importante que está ahí detrás de la definición y que es muy importante, salir a buscar a la gente. El sistema tiene que ofrecerle a la gente, atenderle su necesidad de salud, hasta, por ejemplo, cuando la persona no reconoce que tiene una necesidad. Esos son los casos, por ejemplo, de tamización, la búsqueda de enfermedades que pueden ser asintomáticas. El caso de la diabetes, de la hipertensión, son enfermedades que pueden pasar sin síntomas mucho tiempo. El siguiente concepto que tiene la definición de cobertura universal es a un nivel de calidad adecuado. Y ese es un tema difícil, primero porque medir calidad no es fácil, la calidad no es una variable que se pueda observar. Yo no puedo decir que este hospital provee 100 de calidad porque eso es una medida que no es tangible. No es fácil medir la calidad. Guatemala, sin embargo, está aún lejos de llegar a una cobertura universal digna de tal nombre. Los hospitales del país empiezan el año 2015 sin saber muy bien si el presupuesto, como pasó el año pasado, llegará más allá de septiembre. Los expertos reclaman reformas estructurales que eviten otra crisis hospitalera como la actual, mientras la Procuraduría para los Derechos Humanos promete que hará todo lo que esté en su mano para hacer de la salud en Guatemala el derecho que se reconoce en la ley. Esta crisis, que es una crisis cíclica del sistema de salud que mencionaba, es una situación que solo es una expresión de los problemas estructurales que tenemos en Guatemala, que tiene que ver desde cómo se eligen las autoridades políticas, cómo se financian los partidos políticos, las reformas que se necesitan a la ley electoral de partidos políticos, reformas tributarias, etcétera, que mucho de esto tiene que ver en que la situación del sistema de salud sea tan precaria y que no logremos despegar aún hacia los avances que ya han hecho los otros países de la región. De hecho, no solo en América Latina, sino que en Centroamérica están habiendo los países teniendo avances que en Guatemala todavía no se suceden. Entonces, las reformas que se necesitan, vuelvo a decir, no solo son dentro del sector salud, sino que tienen que ser reformas estructurales en todo el sistema político de Guatemala. En la Defensoría de la Salud de la institución del Procurador nos duele todo el dolor humano, ¿verdad? Nosotros compartimos la mayor parte de nuestro tiempo en los hospitales, sabemos qué se siente cuando una mamá no puede comprarle el yeso a un niño para que le arreglen su fractura, sabemos lo que es el dolor de una familia cuando no puede tener acceso al tratamiento oncológico para una mamá o para un papá. Hemos compartido el dolor de las familias que cuando sus familiares son pacientes renales y no tienen acceso a una máquina de diálisis, ¿verdad? Nosotros sentimos ese dolor y aquí estamos comprometidos a seguir luchando porque el derecho a la salud en el país siga siendo gratis, accesible y tenga la disponibilidad. Y que no importa todos los esfuerzos que tengamos que hacer, ni todos los sacrificios que como personas y como institución tengamos que hacer, la institución del Procurador sigue comprometida con la población a seguir siendo su voz. Por muchos esfuerzos financieros que Guatemala dedique al sistema de salud, estos serán en vano si no son gestionados con la máxima profesionalidad. Y el sistema de salud en Guatemala necesita profesionales que tengan como principal prioridad dar a los guatemaltecos lo que tienen reconocido por ley, un sistema de salud de calidad, igualitario para todos y en todas las partes del territorio.